Retomando donde habíamos quedado en nuestra última lección, que fue la tercera negación del apóstol Pedro. Ya el Señor ha estado ante el concilio judío. Lo han juzgado, lo han procesado. Su objetivo es encontrar cualquier argumento, así sea un argumento torcido, preparado, elaborado, porque hay que quitarle la vida. Es un peligro. Señor, ya se encuentra a pocas horas de ser crucificado. Entonces, quiero, hermanos, que retomemos en Mateo capítulo 27, en donde vamos a leer acerca de la condenación final por parte de estos líderes judíos, el Sanedrín. Mateo 27:1 dice: venida la mañana del viernes, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Para el verso empieza diciendo: venida la mañana. Desde aproximadamente las 3 de la madrugada hasta el amanecer, Jesús debe haber estado preso en algún lugar en el palacio de Caifás. Luego, venida la mañana, o como lo expresa Marcos en el capítulo 15, verso 1, muy de mañana. ¿Sabes? Ya estaba saliendo el sol. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ha concluido los 3 juicios civiles, los 3 juicios religiosos que le han llevado a cabo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que primero fue llevado donde Anás, el ex sumo sacerdote. Luego fue llevado ante Caifás, el legítimo sumo sacerdote. Y luego ha sido llevado ante el concilio. Y el objetivo es condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber pasado unos pocos minutos, puesto que el veredicto de culpable de blasfemia y por lo tanto digno de muerte ya había sido acordado. Además, Jesús debe ser enviado a Pilato antes que las multitudes sepan lo que está pasando. Así que muy rápidamente Jesús es sentenciado a muerte. Recuerden, nos encontramos en el día viernes, ya temprano, muy de mañana. Podemos decir que casi llegando a las 6 de la mañana, más o menos. Entonces, en ese amanecer se reúne el consejo del Sanedrín para condenar a Jesús y luego llevarle ante Pilato. Lucas 22, empecemos la lectura, nos dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Recordemos, para los que somos del campo, los que crecimos en un pueblo o en el campo, los gallos cantan al amanecer, que suele ser un poco antes de que salga el sol. El viernes por la mañana, temprano, Jesús fue conducido desde Anás, el ex sumo sacerdote, al palacio de Caifás, donde se convocó una reunión especial del Tribunal Supremo Judío, el Sanedrín.
En la oscuridad de la noche, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas se apresuraron a ir al palacio de Caifás. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le trajeron al concilio. Bueno, vamos a hablar un momentico acerca de este concilio, del Sanedrín judío. Señor Barclay, su comentario nos da esta información bastante útil para que nos coloquemos en contexto con respecto al concilio judío. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, que tenía jurisdicción especialmente en cuestiones religiosas. Lo formaban 70 miembros, entre los que figuraban escribas, rabinos y fariseos, sacerdotes y saduceos y ancianos. No se podía reunir cuando estaba oscuro, porque decían, cuando no se puede distinguir un hilo blanco de otro negro, ¿cómo se podrá distinguir la verdad del error? Bueno, eso era lo que ellos decían, pero con lo que van a hacer con el Señor es totalmente hipócrita, contrario a lo que ellos decían. Así es que fue por eso, por lo que esperaron a la mañana para llevar a Jesús. El Sanedrín solo se podía reunir en el salón de la piedra tallada, en el recinto del templo. El presidente era el sumo sacerdote. Se han conservado las reglas de procedimiento del Sanedrín, que eran probablemente ideales, aunque no se cumplían nunca del todo, pero por lo menos nos permiten conocer lo que los judíos consideraban que debía ser el Sanedrín. ¿Y cuánto faltó para que se cumpliera en el juicio de Jesús? El tribunal se sentaba en semicírculo para que cada uno pudiera ver a todos los demás. El reo se colocaba enfrente del tribunal, vestido con ropas de duelo. Detrás de él se sentaban filas de estudiantes y discípulos de los rabinos que podían hablar en defensa del acusado, pero no en contra. Las vacantes que se produjeran entre los miembros del tribunal se permitía que las cubrieran algunos de estos estudiantes. Todas las acusaciones tenían que probarse por la evidencia de dos testigos, examinados independientemente. Estaba permitido que un miembro del tribunal hablara primero en contra del acusado y luego cambiara de parecer y hablara a su favor, pero no viceversa. Cuando se llegaba el momento de dar el veredicto, todos los miembros del tribunal tenían que emitir su juicio individualmente, empezando por los más jóvenes hasta acabar por el más anciano. Para la absolución era suficiente con la mayoría de un voto, pero la condenación se necesitaban por lo menos, pero para la condenación se necesitaban por lo menos 2 votos. La sentencia de muerte no se podía ejecutar el mismo día que se pronunciaba. Tenía que pasar una noche para que el tribunal durmiera y considerara si debía aplicar la piedad. Todo el procedimiento estaba diseñado para que prevaleciera la gracia. Y hasta en el breve relato de Lucas está claro que el Sanedrín no cumplió sus reglas en el caso del juicio de Jesús. Observemos entonces que ellos incumplieron una de las reglas que tenían, y era que al sentenciado a muerte no se le podía ejecutar el mismo día que se pronunciaba su sentencia. Tenía que pasar un día. Pero no, al Señor lo condenaron al amanecer del viernes y no esperaron que pasara un día.
Lo crucificaron horas más tarde, a las 9 de la mañana. O sea, pues había que evitar por todos los medios que él saliera libre. Había que borrarlo de sobre la faz de la tierra. Había que quitarle la vida. Como dice ahí, está claro que el Sanedrín no cumplió sus reglas en el caso del juicio de Jesús. Bueno, continuemos la lectura en Lucas 22. Recuerden que él está ante el concilio, ante el Sanedrín judío. Y el concilio le hace una pregunta diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. El concilio comenzó a buscar testimonios mediante los cuales pudieran establecer un veredicto al que ya habían llegado. Entonces le preguntan, ahora ellos ya, el veredicto era, hay que matarle. Eso era algo que ellos ya habían acordado con antelación. Ahora le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Ahora, la respuesta que el Señor les da expone los prejuicios y la hipocresía de los miembros del Sanedrín. Él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Él les había dicho claramente muchas veces antes, por lo que respondió, si os lo digo, no me creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Es decir, si él les preguntara en un esfuerzo por discutir el asunto, no responderían. Y como dice la parte final del verso 68, no lo iban a soltar, no lo iban a liberar. ¿Qué tal? Ya lo tenían a él en bandeja de plata para matarlo. Jesús entonces les dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Llegaría el momento en que lo verían manifestado como el Mesías, sentado a la diestra del poder de Dios. Recordemos que eso se lo había dicho también a Caifás, al sumo sacerdote. En Mateo 26:64, recordemos lo que el Señor le había dicho. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A principios de esa semana, el Señor, cuando aún no lo habían arrestado, los discípulos lo habían llevado al templo y le mostraron los edificios del templo y el objetivo era que viera la magnificencia de esa construcción. Y Jesús les había dicho, bueno, muchachos, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Jesús le había informado a sus discípulos a principios de semana sobre la destrucción de Jerusalén y su templo. Mateo 24:30 había dicho también estas mismas palabras que le había dirigido no solo a Caifás, sino también al Sanedrín. Le dijo a los discípulos en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Había descrito esos días en estilo profético, diciendo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa aparición de él en las nubes, con poder y gran gloria, cuando ellos lo verían, era con referencia a la destrucción de Jerusalén.
que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Bueno, ya tuvimos nosotros una semana más o menos, hace unos días atrás, en donde estuvimos estudiando todo lo que el Señor había dicho en Mateo capítulo 24 con respecto a la destrucción de Jerusalén. Pero continuemos. Entonces, está ante el concilio y les dice al concilio, desde ahora, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Todos le preguntan, los miembros del Sanedrín, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Han conseguido lo que querían. La acusación que tanto buscaban, ahora lo pueden acusar de blasfemia, porque él ha reconocido y ha dicho que él es el Hijo de Dios. ¿Qué le dijeron todos? Le preguntaron, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Sí, Señor, yo lo soy. Y para ellos, para los judíos, que alguien se declarara el Hijo de Dios, no un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy el Hijo de Dios. Ustedes que me están escuchando, hermanos, cada uno de ustedes es un hijo de Dios, pero solo hay uno que es el Hijo de Dios y es Jesús de Nazaret. Y declararse el Hijo de Dios era atribuirse, era darse para sí mismo un atributo que pertenecía solo a Dios. El atributo de divinidad, de deidad. Y Jesús lo ha reclamado para sí. Entonces, aquí ellos lograron lo que querían, poder acusar a Jesús de blasfemia. Vuelvo y repito, hay que anotar que el crimen del que se acusaba a Jesús era blasfemia. El pretender ser el Hijo de Dios era un insulto a la majestad de Dios y por tanto blasfemia que se castigaba con la muerte. Es el hecho trágico que cuando Jesús pidió amor, ni siquiera recibió justicia. Es el hecho glorioso que Jesús, aún saliendo de una noche de interrogatorios maliciosos, de burlas y de malos tratos, no tenía la menor duda de que se sentaría a la diestra de Dios y su victoria era segura. Él tenía una fe que desafiaba los hechos. Él nunca pensó ni por un momento que los hombres podían derrotar el propósito de Dios. Eso es todo lo que el Señor está enfrentando ante este concilio judío. Ya todos lo han escuchado lo que ha dicho. Ya tienen la prueba que necesitaban para condenarlo a muerte. La blasfemia por decir ser y reconocer y confesar que Él es el Hijo de Dios. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Recapitulemos brevemente. Al amanecer del viernes por la mañana, los judíos habían arrestado a Jesús alrededor de la medianoche. Lo había juzgado ante el sumo sacerdote y su tribunal supremo, el Sanedrín. Lo había declarado culpable de blasfemia y condenado a muerte. Temprano por la mañana se levantó todo el grupo del Sanedrín
y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Pilatos era el procurador o el prefecto de la mitad del sur de Palestina, cuyo deber principal era mantener el orden. Como los judíos estaban sujetos a la ley romana, no tenían autoridad para ejecutar sentencias de pena capital determinadas por sus propios tribunales. Los crímenes capitales debían ser juzgados por funcionarios romanos y sancionados por sus tribunales. Y si iban a matar a Jesús legalmente, se necesitaba la aprobación de Pilato. Señor Barclay nos dice en su comentario al respecto: en tiempos de Jesús, los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena capital, que tenía que imponer el procurador romano y ser ejecutada por las autoridades romanas. Por eso llevaron los judíos a Jesús a Pilato. El crimen del que le acusaban da muestra a todas luces de su malignidad. Ante el Sanedrín, el crimen había sido la blasfemia, porque él había osado llamarse Hijo de Dios. Esa acusación ni se le menciona a Pilato, porque sabían que no tendría ningún peso para él, sino que la habría considerado cosa de la religión o de la superstición judía. El cargo que querían sustanciar contra Jesús era exclusivamente político y lleva el sello de la mentalidad y astucia de los saduceos. Hasta aquí entonces el consejo del Sanedrín. Ya tienen ellos, bajo estos juicios religiosos, la base para poder condenarlo a muerte: la blasfemia. Pero ese no es un argumento ante Pilato, el procurador romano. Pilato no le interesaba bajo ninguna circunstancia qué creían los judíos, qué pensaban ellos. A él tenían que presentarle un caso civil para poder ejecutar al Señor Jesucristo. Y es aquí donde vamos a ver entonces nosotros la artimaña de este consejo para poder convencer a Pilato de que condene a muerte al Señor Jesucristo. Antes de mirar nosotros los 3 juicios civiles que se le van a llevar a cabo a nuestro Señor Jesús, de eso vamos a estar hablando en la lección de mañana. Vamos a abordar entonces lo que sucede con Judas después de que él se entera de lo que va a hacer estos personajes con nuestro Señor Jesucristo. Pero termino, dice: de hecho, fueron los saduceos aristócratas y colaboracionistas los que consiguieron la crucifixión de Jesús, porque temían que resultara un elemento disturbador y produjera una situación en la que ellos perdieran la riqueza y el poder que tenían. Entonces, aquí culmina el tercer juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue ante el concilio. Ahora, ¿qué ha sucedido con Judas? ¿Qué pasó con él? Judas lo ha vendido por 30 piezas de plata. Le han dado el dinero. Ahora, ¿qué pasó con Judas después de que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como vamos a ver a continuación, Judas se va a suicidar al ver que Jesús fue condenado a muerte.